Acompaña Alfredo Ávila, historiador de la UNAM, de nuestra querida universidad. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué le ha pasado a esta conmemoración de la Revolución Mexicana? ¿Se ha diluido, se ha ido, no sé, poco a poco perdiendo? ¿En qué estamos? Se ha ido perdiendo, por supuesto, y se ha ido perdiendo por dos razones. La primera porque hubo una construcción muy artificial de ese proceso durante ciertos sexenios, particularmente en los años 70, en los años 80, que después prácticamente desapareció. Entonces, ahí hay una construcción de una celebración, recordamos todos aquellos desfiles, recordamos todos al presidente de la República saliendo al balcón y aquello se perdió. Y también porque ocasionó una reacción. También ocasionó una reacción en la ciudadanía que de pronto ya no se veía reflejada en los valores de la revolución. Entonces me parece que son las dos cosas. Por una parte, las autoridades, por una parte el gobierno, que dejó de verse reflejado como heredero del proceso revolucionario. Esto fue muy claro a partir de los años 90, pero sobre todo a partir de que el Partido Acción Nacional llegó a la presidencia. ¿Se partidizó, se confiscó la celebración? ¿Por eso se separaron algunos mexicanos de ella? No se partidizó en tanto que durante mucho tiempo todavía los partidos, salvo el Partido Acción Nacional, se seguían viendo como parte de la revolución. Hay que recordar cuando surgieron partidos, Partido de la Revolución Democrática, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por no hablar del Partido Revolucionario Institucional. Todavía había una especie de fervor de reconocerse herederos de aquel proceso revolucionario. Eso se perdió, por supuesto, a finales de los 90 y sobre todo cuando los panistas ocuparon la presidencia de la República. Pero también del otro lado hubo una percepción ciudadana de que la revolución había fallado en muchas cosas, de que la revolución no había cumplido con las promesas democráticas fundamentalmente, con las promesas de mayor equidad social, con las promesas de justicia que se habían hecho y que para la década de los 80 era evidente que aquello había fracasado. Esto no quiere decir que la revolución haya sido un fracaso. Por supuesto, la revolución tuvo claroscuros como todos los procesos revolucionarios, pero la percepción en los años 80 y me parece que después era esa. Y lo más importante, sobre todo con las generaciones más jóvenes, ya no se sienten parte de ese proceso revolucionario y me parece que no hay ninguna gesta, una gesta heroica o algo en lo cual sobre todo los más jóvenes mexicanos puedan reflejarse, sí puedan identificar. Sin embargo, es uno de los pasajes de la historia, está por demás decirlo, más interesantes de este país, pero también uno de los que más identidad nos da, y me atrevería a decir de las fronteras para afuera, es decir, los personajes, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, toda esta indumentaria revolucionaria, es un pasaje que queda muy marcado en la identidad del mexicano, tal vez fuera de México, ¿cierto? No, también en México, por supuesto, y de hecho la mayor parte de los grupos de izquierda en México se siguen viendo reflejados en Emiliano Zapata, por ejemplo, pero también del otro lado se ha convertido en un tema más icónico, es decir, nos gusta ver esas fotografías maravillosas de la época revolucionaria, pero las sentimos como algo que ya está en el pasado. Bueno, tengo la impresión de que esa es la percepción mayoritaria. No es necesariamente así, pero sí en términos de percepción, cada vez es un acontecimiento que nos está quedando más lejos. ¿Ha habido un intento de reivindicar a figuras o de ubicarlas en su justa dimensión histórica, como por ejemplo Porfirio Díaz, a diferencia de haberlo considerado el gran villano de México? Sí, por supuesto. Ha habido intentos por hacer revalorización de todos los personajes, de verlos en su conjunto y en algunas ocasiones me parece que incluso se ha llegado a tener tintes ideológicos. Es decir, es el caso con Porfirio Díaz, que de ser el villano favorito se convierte también en un héroe. Y la percepción de ciertos sectores, pues escritores, novelistas, que tratan de vindicarlo como un héroe. Los historiadores profesionales, por otro lado, sabemos que no hay héroes ni villanos, que lo que tenemos son personas de carne y hueso que meten la pata muchas veces y que también tienen algunos aciertos. Entonces sí hay una vindicación desde los trabajos de Claudio Lomnitz, sobre todo con los Flores Magón, por ejemplo, que era un personaje que no estaba tan en el centro, o por supuesto Enrique Krause con Porfirio Díaz, Josefina MacGregor, incluso con Victoriano Huerta, que es el más malo de la película. Sí. Y sin embargo tenemos muy buenos estudios ya
que se dedican a explicar su comportamiento y se dedican a verlo en el contexto. Pero así es como nos enseñan la historia. Los libros de texto de las primarias finalmente tienen a Porfirio Díaz como el gran villano de la historia de México, a Benito Juárez como el granero, a Victoriano Huerta como de plano ya el más malo de Malolandia, dirían por ahí. Finalmente los niños y los chiquitos es así como aprenden la historia. Es así como aprenden la historia, pero ya no tanto porque estén así los planes de estudio y los libros de texto. O sea, hemos tenido varias reformas educativas y de verdad me consta, porque yo he participado en procesos de libros de texto y estas cosas, que ya no es esa la imagen que viene en los planes de estudio. Ya es más comprensiva, más global, ahora se le pone mucha atención, como decía Luis González, no solo a los revolucionarios, sino a los revolucionados, es decir, la gente que padeció el proceso. Sí, creo que ha cambiado eso. Por supuesto, los profesores enseñan historia de México como ellos Como se le enseñaron, claro. Y entonces hay una permanencia allí, pero está cambiando. Alfredo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Alfredo.